Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 3 de diciembre de 2021. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Palo Alto Networks y en la sección educativa vamos a hablar sobre el precio de las acciones y el valor de las empresas. Fue la segunda semana consecutiva de mucha volatilidad y que terminó con fuertes pérdidas en la bolsa. El Dow Jones y el Standard & Poor's 500 ambos cayeron cerca del 1% y de nuevo el Nasdaq fue el más golpeado, cayendo el 2.6%. Dos noticias golpearon a los mercados esta semana. Primero, el testimonio de Jerome Powell, presidente de la Fed, donde menciona que está considerando acelerar la reducción de los estímulos fiscales por preocupación sobre la inflación. Y la segunda, que sabíamos que iba a ser noticia, fue la variante de Omicron de COVID, que ya se detectaron casos en por lo menos 5 estados de la Unión Americana y aún no se confirma la efectividad de las vacunas existentes, aunque parece que la variante no es más peligrosa que las anteriores, pero cada vez que el COVID causa incertidumbre, la bolsa se ha visto afectada de forma negativa. Aunque algo interesante de esta semana fue que aún con la noticia del esparcimiento de la variante Omicron, las empresas que más se beneficiaron durante el encierro inicial por coronavirus no tuvieron reacciones positivas. Por lo contrario, 3 de las consentidas del encierro están en sus mínimos de los últimos 12 meses. La primera en caer fue Peloton, que hace 4 semanas reportó números decepcionantes y sus acciones han continuado con una tendencia a la baja. La segunda fue Zoom, que la semana pasada de hecho reportó utilidades en línea a lo esperado, pero anticipó una fuerte desaceleración en su crecimiento, lo que hizo que sus acciones cayeran más del 20%, y esta semana continuaron con fuertes pérdidas. Y este jueves pasado fue el turno de DocuSign, la empresa de verificación de firmas electrónicas, que reportó números muy por debajo de lo esperado y sus acciones se desplomaron más del 40%. Esto puede estar indicando que los inversionistas, aún con la nueva variante de COVID, no están esperando un nuevo encierro ni mayores restricciones a la movilidad, aunque es muy temprano para saber con certeza. Salesforce también reportó números trimestrales, y aunque fueron mejor de lo esperado, también mencionaron una posible desaceleración en los próximos trimestres, y este comentario fue suficiente para causar una baja del 10% en el precio de sus acciones. Y tuvo también efecto colateral en muchas empresas relacionadas como Oracle, Workday y hasta Microsoft, que también vieron afectado el precio de sus acciones. Una excepción interesante fue Snowflake, que también reportó esta semana y sus números estuvieron muy por arriba de lo esperado y con una aparente aceleración en su crecimiento, lo que elevó sus acciones más del 10%. Y esta semana, Apple, que terminó con una ligera ganancia, retoma el liderato como la empresa más valiosa de Estados Unidos, después de perder el título con Microsoft hace aproximadamente 5 semanas. Veremos qué trae la próxima semana. Ya se acerca la temporada navideña, que históricamente ha sido buena para la bolsa, y aunque no es garantía de nada, sí nos da algo de esperanza de que en las últimas 2 semanas pueda haber alguna recuperación de las caídas sufridas estos últimos días, pero probablemente dependa de cómo evolucione la variante de Omicron. Y entre las empresas que reportan números trimestrales la próxima semana que vale la pena monitorear están Costco y Broadcom. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Palo Alto Networks. Su símbolo es PANW. Palo Alto Networks es una empresa de ciberseguridad. En pocas palabras, se dedica a proteger la información de otras empresas de los hackers. Cuando las computadoras empezaron a ser comunes, por ahí de los años 80, empezaron también a ser comunes los virus de computadora, y originalmente solo tenían el objetivo de causar algún daño al sistema. Pero con el desarrollo de las redes de computadoras y el Internet, los hackers empezaron a lograr extraer información de otros usuarios de forma ilegal y de robar datos sensibles como la información de las tarjetas de crédito o información confidencial de la compañía, etc. Y recientemente, los ataques más sonados son los que se conocen comúnmente como ransomware, donde los hackers literalmente secuestran la información de una empresa y piden un rescate para liberarla. Ha habido casos muy sonados. Uno reciente fue el de la empresa administradora de oleoductos en Estados Unidos llamada Colonial Pipeline, que en mayo de este año sufrió disrupciones en su operación debido a que unos hackers bloquearon el acceso a parte de la información y la empresa no tuvo forma de restaurarla y terminó pagando en bitcoins lo equivalente a $4.4 millones para que los hackers liberaran el acceso y pudieran restaurar sus operaciones normales. Y aquí es donde empresas como Palo Alto Networks cobran importancia. Se dedican a proteger a las empresas de este y otro tipo de ataques. Su director general, Nikesh Arora, desde hace años
hablaba ya de la importancia de preparar la protección de las redes de computadoras para un esquema de trabajo híbrido, es decir, en donde las personas no solo se conecten desde las oficinas dentro de las instalaciones de la propia empresa, sino que parte de su tiempo trabajen desde casa o desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Y el reto de proteger a las redes cuando hay personas trabajando de forma remota es especialmente complejo, y Palo Alto Networks es actualmente el líder en soluciones de este tipo. La pandemia aceleró la transición a un trabajo híbrido o completamente remoto, por lo que las empresas de ciberseguridad cada vez han cobrado mayor importancia, y Palo Alto Networks es una de las que mejor pueden aprovechar esta situación, por lo que vale la pena tenerla en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre el precio de las acciones y el valor de las empresas. Y para eso voy a empezar con un ejemplo. Al día de hoy, la empresa más valiosa de los Estados Unidos es Apple, y su acción cuesta $161. La segunda más valiosa, aunque no por mucho, es Microsoft, y su acción cuesta $322. La tercera más valiosa es Alphabet, la empresa madre de Google, y su acción cuesta $2.839. Una acción de Alphabet cuesta más de 15 veces lo que cuesta una de Apple, aunque como empresas, Apple es casi un 50% más valiosa que Alphabet. Esto pasa porque cada empresa está dividida en un número distinto de acciones y por eso los precios pueden ser tan distintos. En este caso, Apple está dividida en mucho más acciones que Alphabet, por lo que cada acción de Apple representa mucho menos porcentaje de propiedad y por eso su precio es mucho menor. Entonces, el puro precio de las acciones nos dice muy poco. En realidad, solo nos dice cuánto tenemos que pagar para obtener una, pero nada más. Por eso, no podemos comparar empresas solo con el precio de sus acciones. Existen varias formas distintas de evaluar una empresa, pero cuando hablamos de la bolsa, su valor se calcula multiplicando el precio de su acción por el número de sus acciones, y esto nos da lo que se conoce como su valor de mercado. También se le llama capitalización de mercado, lo que en inglés se le conoce comúnmente como market capitalization o simplemente market cap. Por ejemplo, Apple tiene más de 16,000 millones de acciones y cada una cuesta cerca de $160, por lo que su valor de mercado es poco más de 2.6 trillions, lo que la ubica como la empresa más valiosa de Estados Unidos. Ahora, ¿quién decide el precio de una acción? Bueno, literalmente lo decide el mercado, los inversionistas que compran y venden las acciones. El precio que se reporta de una acción representa el precio al que se realizó la última transacción y por eso se mueve todos los días. Mientras el mercado está abierto, que es de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4 p.m. hora de Nueva York, las acciones de todas las empresas, por lo menos de todas las que cotizan en los principales mercados, en la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq, siempre tienen órdenes de compra y venta abiertas, normalmente muy cercanas al precio de la última transacción. Retomando el ejemplo de Apple, si su acción está por ejemplo en $160, quiere decir que a ese precio se realizó la última compra-venta. Pero seguramente habrá alguien que esté dispuesto a comprar pero más barato. Por ejemplo, podría estar interesado en 10 acciones a $159.90 y tenga una orden de compra abierta a ese precio, y alguien más a lo mejor una orden de compra con 20 acciones a $159.80, etc. Y por el otro lado, habrá alguien que esté dispuesto a vender y tenga una orden abierta, pero más arriba, a lo mejor a 160,10, y alguien más a 160,20, y alguien más a 160,30, etc. Y en cualquier momento, un inversionista que quiera comprar acciones de Apple puede aceptar la mejor oferta de venta del momento, que en este ejemplo es de 160,10 centavos. O si por el contrario las quisiera vender, podría tomar la mejor oferta de compra del momento, que en este ejemplo es de 159,90. Y de esta forma, si hay más interesados en comprar que en vender, el precio empieza a subir. Y si hay más interesados en vender, el precio empieza a bajar. Y así es como se mueve el precio de las acciones. Si hay más compradores, el precio sube. Si hay más vendedores, el precio baja. Y la cantidad de acciones que cambian de manos en un solo día se conoce como el volumen. Y esta es una de las grandes ventajas que tienen los principales mercados de valores, que son muy líquidos. Es decir, que hay mucho flujo de transacciones, por lo que en cualquier momento podemos comprar o vender acciones a un precio muy cercano al de la última transacción realizada. Regresando al ejemplo anterior, el volumen promedio de Apple es de cerca de 80 millones de acciones. Quiere decir que en promedio 80 millones de acciones de Apple cambian de propietario cada día. Y aquí quiero hacer una pausa y recomendarles una página de internet donde pueden ver la información de la que vamos hablando.
Hay muchísimas páginas con información sobre la bolsa, pero una que a mí me gusta mucho porque es gratuita y además despliega la información de forma muy sencilla es la de finanzas de Yahoo, que es en inglés finance.yahoo.com, y voy a dejar la liga en la descripción del podcast por si quieren accesar de esa forma. Y en esta página podemos buscar cualquier empresa por su nombre o su símbolo y nos despliega la información más relevante y una gráfica del comportamiento de sus acciones. Y lo primero que nos despliega después de su nombre es el mercado en el que cotiza, el precio actual, la diferencia con el día anterior, tanto en términos monetarios como en porcentaje, es decir, qué tanto se movió el precio. Y viene mucha de la información de la que ya hemos hablado durante estos 5 episodios. Nos dice su valor de mercado, si paga o no dividendos y su rendimiento actual, que en inglés se dice yield, el volumen, el bid, que es la oferta de compra más cercana, y el ask, que es la oferta de venta más cercana, etc. Y a lo largo de los siguientes episodios iremos explicando el resto de la información que se publica sobre las acciones. En el siguiente episodio vamos a seguir hablando sobre el precio de las acciones y sobre una forma de compararlas. Ya vimos que el precio no nos dice mucho de su valor, entonces veremos una forma de evaluar las acciones para poder compararlas. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si me quieren contactar con alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.